quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Jesucristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Recordamos en este día, domingo de resurrección. Domingo donde Jesucristo rompió las ataduras de la muerte, rompió el pecado, lo destruyó y ahora nos ha salvado. Le damos gracias a Dios y quiero desearles a cada uno de ustedes felices Pascuas de Resurrección. Quiero desearle a todos ustedes una feliz Pascua durante esta semana, durante estos días. Durante un tiempo celebramos la Semana Santa, el tiempo de Cuaresma, y hoy la iglesia se alegra en el Señor, se enciende el cirio, se canta gloria y celebramos todos la actividad salvadora de Dios, el más grande acontecimiento, la Pascua, la celebración donde Cristo nos salva de nuestros pecados y nos redime. Hoy vamos a meditar nosotros lo que sucedió a los apóstoles, lo que sucedió a los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús estaban caminando, los discípulos de Emaús se fueron muy tristes y Jesús se les apareció para animarlo, para reconfortarlo. Vamos a ver, me llama mucho la atención de este libro de Lucas capítulo 24, los discípulos de Emaús, versículo 13 en adelante, cómo andaban tristes, cómo andaban acongojados. Y me llama la atención porque dice: no ardía nuestro corazón, no se sentía feliz nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Cuando Jesús agarró el pan, lo partió, ellos lo reconocieron, se alegraron, Jesús se desapareció. Predicación de la palabra de Dios y Santa Eucaristía, lugares donde reconocemos realmente a Jesucristo. ¿Cómo lees la Biblia? ¿Cómo escudriña? ¿Tu corazón palpita de alegría cuando lees la Biblia? ¿O lees la Biblia por leerla y te quedas dormido? ¿Y cómo vives tu misa? ¿Cómo vives tu Eucaristía? ¿Los domingos está yendo a la Santa Misa o todavía no? Lucas capítulo 24, vamos a meditarlo. Quiero seguir pidiéndole a todos oración por mi abuelo Luis Alfonso, que está enfermo. Pidámosle a Dios, el papá de mi mamá, el papá del padre Luis Toro, que está enfermo, oremos por él para que el Señor le conceda la salud. Evangelio de San Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios
lo resucitó al tercer día y le concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo 117 vamos a responder todos. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Todos. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Todos. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Todos. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Todos. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Secuencias. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué ha visto de camino María en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortajas. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda.
Allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya. Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Celebremos pues la Pascua. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él le preguntó, ¿qué cosa? Ellos respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron, diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él
se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos meditando hoy San Lucas capítulo 24. Vamos a buscarlo en la Biblia. San Lucas capítulo 24, versículo 13 y siguiente. Vamos a meditar el pasaje de los discípulos de Emaús. Por aquí quiero hacerle una invitación a los hermanos quienes nos escuchan. Dios mediante, me toca ir a predicar fuera de Venezuela. A partir del 6 y 7 de abril estaremos por Fresno, California, el 15 en California también, si Dios quiere, el 16 en California, el 15 en San Marcelina, el 16 en la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz, el 17 en San José, en La Puente, California, el 18 en la Iglesia San Marina de Paredes, el 19 en la Capilla Nuestra Señora de Zapopan, en norte de Hollywood, norte de Hollywood, estaremos por allá. Y bueno, y ahorita la próxima semana estaremos por México en la peregrinación. Ahorita al final les voy a dar la fecha para que ustedes los tengan. Y las personas que están cerca de California y los hermanos peregrinos, a prepararnos para predicar y compartir la palabra, y todo le vamos a transmitir por las redes sociales, si Dios quiere, en María Santísima. Hoy la palabra de Dios nos muestra a Jesucristo resucitado. También quiero pedirles, mi mamá me ha dicho, que les diga a ustedes que oremos por el abuelo. Mi abuelo está delicado de salud, vamos a orar por él para que el Señor le conceda pronta recuperación. Oremos por mi abuelo. Mi abuelo se llama Don Alfonso. Don Alfonso Jaime, si usted quiere orar, si usted quiere hacer un santo rosario, le agradezco mucho para que Dios le conceda la recuperación. Está recién operado, está en UCI, unidad de cuidado intensivo, y oramos por él. En la palabra de Dios hoy, tomada del libro de San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13, nos muestra a los discípulos de Emaús aturdidos, nos muestra a los discípulos de Emaús desesperados. Se les murió Jesucristo, Cristo, el que había hecho los milagros, el que había hecho las curaciones, el que había hecho tantas cosas buenas, no estaba. Ellos lo extrañaban, les hacía falta, estaban huyendo, los estaban buscando, y agarraron y se fueron. Y en el camino, dice la Biblia, que Cristo se apareció, pero en la mente que ellos, el recuerdo que tenían de Cristo de ellos era un recuerdo Jesús crucificado. No lo conocían resucitado, no lo conocían glorioso.
Tenían en la mente a un Jesús en la cruz, muerto y crucificado. Jesús habla con ellos, les dice qué les pasa, qué les sucede, muchachos, cómo les ayudo. Y ellos le dicen, usted es el único forastero que no sabe lo que sucedió. Había un Jesús en el que nosotros creímos y hacía obras y prodigios y milagros. Y lo agarraron los sumos sacerdotes, los maestros, los doctores, el pueblo. Y lo mataron. Se nos acabó toda esperanza. Y Jesús le echa un regaño. Le dice, qué torpes, qué insensatos, qué duros de corazón para creer en las Escrituras. La Biblia decía que Cristo iba a padecer. La Biblia decía, es más, Cristo mismo lo dijo. Mateo 16, 21 en adelante. El Hijo del Hombre tiene que padecer, ser entregado en manos de los hombres, pero al tercer día va a resucitar. Pero al tercer día va glorificado. Ellos no le creyeron. Pedro vino y le dijo, no, ni se le ocurra. Ellos no pensaban en el dolor, en la crucifixión. Pero dice la Escritura que va a resucitar. Cuando iban llegando a la casa, era de noche, y le dicen, Señor, quédate con nosotros, ya atardece, no se vaya. No sabían que era Cristo. Y dice la Biblia, entró para quedarse con ellos, entró para estar con ellos. Y cuando Jesús entra, dice la Biblia que agarró el pan, lo partió, lo dio, y cuando lo dio, ellos lo reconocieron. Y dicen dos cosas muy importantes, que en la Eucaristía reconocen a Jesús. Y dice otra cosa, y cuando se explicaba, Él nos explicaba las Escrituras, nuestro corazón ardía. Y yo quiero quedarme con estos dos detalles porque son muy importantes. La manera de reconocer a Jesucristo es a través de la Sagrada Eucaristía. Y la manera de reconocer a Jesucristo es a través de la palabra de Dios. Son dos cosas de suma importancia para reconocer a Jesús. Si usted no lee la Biblia, y si usted no parte la Eucaristía, el pan, va a la misa, sépalo que usted puede ser muy bueno, que usted puede ser muy santo, que usted puede darle a la gente hasta su cuerpo, entregarlo por el sacrificio, por las personas. Pero si usted no va a la misa y no lee las Escrituras, está a un lado de lo que Cristo dice, tener la fe y ser personas no duras de corazón. Hay mucha gente buena en el mundo que ayuda a los pobres, a los necesitados, que tiene muchísimo y ayuda a la gente, pero no quiere ir a la misa, pero no quiere partir el pan con Cristo y no quiere leer la Biblia. Entonces dice, con razón nuestro corazón ardía. Cuando nos explicaba las Escrituras, corazón nos sentíamos tan felices cuando la Escritura nos explicaba y partía el pan. Ahí lo reconocemos. Vamos a meditar pues San Lucas capítulo 24, versículo 13. Me voy a ir parando en los detalles, un evangelio extenso. El mismo día de la resurrección de Jesús, iban dos de sus discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Hay un movimiento de apostolado en la iglesia que quiero mandarle saludo. Son los discípulos de Emaús, el movimiento Emaús. Hoy día está haciendo mucho bien. Si usted puede vivir algún retiro y puede ir a vivir el retiro de Emaús. Yo lo viví hace mucho tiempo aquí en Venezuela, en Barquisimeto, y es un encuentro muy bonito. Si usted quiere un retiro bonito, vaya a vivir en Emaús. Donde usted puede vivir un fin de semana distinto y puede encontrarse con Jesús. Mucha gente que están viviendo estos encuentros están cambiando, están dejando la dureza de su corazón. Cierro el paréntesis, un saludo para ellos. Los discípulos se llaman discípulos de Emaús porque se fueron camino a un pueblo. Emaús es un pueblo que se llama Emaús. Está a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y comentaban todo lo que había sucedido. Esos discípulos de Emaús iban tristes, iban angustiados, iban desesperados. Dígame que cuando se muere un familiar no se pone uno triste.
Cuando en la familia se muere alguna persona, no se acongoja, no se entristece, sí. Cuando en la familia sucede algo así, la familia se viene abajo, la familia se decae, la familia se deprime, la familia se asusta, la familia se siente mal. Saludo por aquí a Julio García y Mayra. Que el Señor les bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor les recompense. Un saludo en la distancia. Y ellos iban caminando tristes, comentando, mira Jesús, tan bueno, todo lo que hacía, estábamos contentos, estábamos apegados a Cristo, pero se murió. Y eso da tristeza. Eso crea como un vacío en el corazón. No sé si a usted se le ha muerto algún familiar, pero cuando un familiar se va, queda como un agujero, queda una tristeza, queda una angustia. Y a ellos se les dio por caminar y se fueron a un lugar llamado Emaús. Se fueron distantes, 11 kilómetros. Oigan, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. ¿Qué sucedió? Que a Jesús lo entregó Judas. ¿Qué sucedió? Que Pedro lo traicionó. ¿Qué sucedió? Que el único que estaba era Juan y la Virgen María. ¿Qué sucedió? Que le dieron bofetadas, que lo entregaron, que el pueblo decía, crucifícalo. Todo lo comentaban, decían, náguara, mire el pueblo que lo recibió el domingo, vino a crucificarlo. Miren los saduceos, los fariseos, cómo lo señalaban siendo el Hijo de Dios. Mire el pueblo a quien les hizo el milagro, les dio de comer. Hablaban de todo. Estaban tristes y recordaban todo. Así como cuando un familiar se muere, empezamos a recordar todo lo que pasó. Yo me acuerdo cuando fulano de tal era joven y hizo aquello. Y el otro dice, yo también me acuerdo. Así estaban los discípulos charlando, conversando de lo que había sucedido con Jesucristo. Mientras iban conversando y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Mientras iban hablando, Jesús vino a hablar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Cuando estaban hablando vino Jesús, pero me llama la atención, dice, habló con ellos, conversó con ellos, estuvo con ellos y no lo reconocieron. En español, a Cristo lo podemos tener al lado de nosotros en el hermano y no reconocerlo. ¿Y cuántos pobres y cuántas personas se nos acercan que quieren conversar con nosotros y en vez de conversar los gritamos, los tratamos mal? Ese es Cristo que se acerca a usted. Ese es Cristo que está con usted. Y aún así usted se porta bien grosero y hay que tener cuidado. Se pusieron a conversar, pero no lo reconocieron. Él le preguntó, ¿de qué cosa vienen hablando llenos de tristeza? Les vio la cara, les vio la angustia, las lágrimas. ¿Y de qué están hablando ustedes? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les dijo, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes le entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo ya han pasado 3 días desde que estas cosas sucedieron. Entonces los discípulos de Emaús estaban tristes porque había una esperanza en Cristo que se iba a montar en armas, iba a crear un ejército e iba a liberar a Israel de los romanos. Y ese era el Mesías, el que los liberara de los romanos, el que entrara por la puerta triunfal con armas, con poder. Esa era la manera de pensar. Y como Cristo murió, ellos estaban decepcionados, estaban tristes, estaban apáticos, estaban melancólicos. ¿Cómo lo iban a matar? Y a veces a nosotros nos pasa eso. Nosotros esperamos a un Dios que diga, abracadabra, haga esto, abracadabra, haga aquello, y y todo se resuelve así. No. Las cosas de Dios no se resuelven a la fuerza. Las cosas de Dios no se resuelven a la mano. Dios tarda pero no olvida. Dios siempre llega en el momento adecuado.
No esperamos a un Dios escandaloso, bulloso, no, no, no. Dios hace las cosas poco a poco y de la mejor manera. A veces nosotros esperamos grandes espectáculos, grandes shows, y como Dios no nos lo da y el mundo sí nos lo da, entonces estamos detrás del mundo. Nos gusta eso que dice luces, cámara, acción. Así no es Dios. Nos gusta donde hay bulla, donde hay ruido, donde llega una persona y hace esto y hace aquello y construye aquello. A eso los admiramos mucho. Las cosas de Dios no son nada. Así estaban los discípulos. Nosotros esperábamos que liberara a Israel, pero ya van 3 días y nada que pasó. Pobrecito Jesús se murió. Nos dieron donde más nos duelen. Se les había muerto la esperanza. Se les había acabado la felicidad. Habían perdido el horizonte. No sabían qué hacer. Estaban desesperados. Y así nos pasa. Cuando las cosas no suceden como esperamos, cuando las cosas no suceden como nosotros decimos, ahí andamos tristes, ahí andamos angustiados, ahí andamos desesperados. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Usted aprende a tener paciencia, no se desespere, ten calma. Ten calma y piensa bien lo que vas a hacer, lo que vas a hablar, lo que vas a decir. Oigan, miren lo que viene. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Sin embargo, han pasado ya 3 días de que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Y fueron unas mujeres para el sepulcro para acabar de completar, de amolar. Y cuando llegaron, regresaron y nos dijeron que él estaba vivo. Y que unos ángeles se le aparecieron para decirle: ahora no hayamos qué hacer. Cristo murió, lo vimos, lo enterramos, vimos cómo se acabó, se terminó todo. Y ahora viene la mujer. Y ese es el problema de los creyentes. Que aunque venga el mismo Cristo a explicarnos las Escrituras, que aunque venga el mismo Cristo a hablarnos de Dios para que despertemos la fe, seguimos siendo ateos. Decía alguien: Padre, ¿cómo puedo yo aumentar mi fe? Pues lea la Biblia. Ya la leí, ahora créala. Crea lo que dice la Biblia. La fe se aumenta creyendo en lo que dice la palabra. Y aunque ustedes y yo pasemos de misa en misa, escuchando lo que dice Jesús, si no le ponemos fe a lo que hacemos, estamos perdiendo el tiempo. Algunas mujeres fueron y vieron y vinieron y dijeron que se les habían aparecido unos ángeles que dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo lo que habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. El problema de nosotros es lo que le pasa a los apóstoles, que necesitamos ver, necesitamos pruebas. Usted lee Hebreos capítulo 11. Y Hebreos capítulo 11, la fe es la certeza de lo que no se ve. Creer que existe lo que no se ve. Léalo, Hebreos 11. La certeza de lo que se espera es tener fe. Cuando usted mira algo, usted no debe tener fe en eso porque ya lo vio. Usted tiene fe en Cristo que murió y resucitó porque no lo vemos. Y creemos con el corazón. Y sabemos que existe y sabemos que si un día nos moríamos encontrando con Él. La verdad es que fueron los apóstoles hombres y vieron todo. Lo que dijeron las mujeres, el sudario, la mortaja. Vieron que estaba el sepulcro, vieron todo. Pero en verdad no se encontraron con nadie. Cuando se fue el caso, no la encontraron. Estamos tristes por eso, estamos angustiados. Oigan, hallaron todo lo que habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Hijo del Hombre padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con los profetas, les explicó los pasajes de la Escritura que se referían a él. Me encanta esto.
Porque Jesucristo, aparte de echarles un regaño por la dureza de su fe, de su corazón, empezó a explicarles las Escrituras. Empezó a hablarles de la palabra de Dios. Empezó a los mismos que estaban con Él, a los mismos que habían vivido con Él, a los mismos que estaban siendo sus discípulos, todavía no creían en la palabra. Y eso es una realidad. Mire, ¿por qué yo me tomo el tiempo y me pongo aquí delante de una cámara, delante de un teléfono, solo, en un lugar, agarro la Biblia, mi vasito de agua, mi micrófono, y me pongo a explicarles las Escrituras? Porque yo sé que hay mucha gente que aunque va a la misa, a escuchar la misa, no entiende la palabra. Yo sé que hay mucha gente que aunque va a la iglesia los domingos, cuando se le lee la palabra, le echa la culpa al padre, dice que el padre no predica bien. Yo sé que hay mucha gente que al no entender las Escrituras, deja de leer la Biblia. Jesucristo agarró y se puso a explicar las Escrituras, la palabra de Dios, comenzando por los profetas, por Moisés, continuando por los profetas, todos los pasajes que se referían a Él. Cristo les dio una enseñanza a sus apóstoles. Cristo les predicó la palabra de Dios a sus apóstoles. Cristo se encargó de que los apóstoles entendieran las Sagradas Escrituras. La función de una persona, de un sacerdote, de un ministro, es que el pueblo entienda la palabra de Dios, es que el pueblo comprenda las Escrituras. Cristo hizo esto con los apóstoles, a pesar de que eran sus discípulos, a pesar de que estaban con Él. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Usted no puede dar por hecho, usted no puede dar por entendido que sus hijos leen la Biblia y la entienden. Usted no puede dar por entendido que su esposo lee la Biblia y la entiende. Usted no puede dar por entendido que su esposa lee la Biblia o cualquier familiar lee la Biblia y la entiende. Yo como sacerdote no puedo solamente leer la Biblia y no explicarles. Por eso me tomo 40, 50 minutos explicando la palabra de Dios. Y por eso en este canal usted ve predicación, 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 predicación de la palabra de Dios. Y mire, le voy a decir algo. A veces yo estoy predicando la palabra de Dios y solamente logro ver el teléfono por la parte de atrás. Solamente logro ver las cámaras del teléfono. Y yo no sé si el teléfono está grabando, solamente veo esto. Pero esto donde está la pantalla del teléfono no lo veo. Y a veces me pongo a predicar o me pongo a hacer la misa y a veces me pongo a evangelizar. Y cuando el evangelio está bien bueno, cuando está bien, yo no sé qué le pasa al teléfono. Se apaga, no funciona. Y yo termino de predicar y voy a ver el teléfono apagado, no grabó nada. Cuando estoy con la parroquia, con la gente, pues ya me graban. Pero cuando estoy solo y me toca grabarme a yo mismo, no me graban. Me agarro la cabeza, me provoca jalarme los pelos y yo digo, ay Dios mío. ¿Y saben qué? Y en ese momento donde no graba me dan ganas de decir, no, ya grabé, no voy a grabar. La gente tiene ganas de escuchar la palabra de Dios y el enemigo como que pasa con el dedo y apaga el teléfono, lo daña para que no sirva. Qué cosa más brava. La gente necesita que como a los discípulos de Emaús se les explique las Escrituras. La gente necesita que como a los discípulos de Emaús se les hable de la palabra de Dios. Y Cristo agarró y se puso a predicarles, a hablarles, a los que ya les había hablado. Por eso a mí no me molesta hablarle todos los días. Y a veces hay gente bien desobediente y hay gente que le gusta, ay padre, qué bonito usted explica, qué bonito usted habla. Ay padre, qué hermoso está el evangelio, qué bonita está la palabra de Dios. Sí, pero ¿para qué si no obedece? Sí, pero ¿para qué si no la escucha? Sí, pero ¿para qué si no le hace caso? ¿De qué sirve que usted tenga la palabra y diga bien bonito, bien hermoso? Si igual no le va a hacer caso, si igual no la va a obedecer, si igual no va a hacer las cosas. ¿De qué sirve? Pues de nada. Dice la Biblia que le explicó todo lo referente a los profetas. Oiga, ya cerca del pueblo a donde se dirigían Emaús, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Lo segundo, la Eucaristía. Ellos le pidieron, quédate, no te vayas.
quédate con nosotros, porque ya es tarde, va a oscurecer. Se nos cayó la noche, venga a nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Judas recibió el bocado. Era de noche, estaba oscuro. Quédate con nosotros porque atardece, está oscuro. Hace referencia a la Eucaristía. Quédate con nosotros porque atardece y pronto va a oscurecer. Y dice la Biblia, entró para quedarse con ellos. Cristo sí entró y no salió. Por eso cuando agarra el pan, dice la Biblia, desapareció. ¿A dónde se fue? Al pan. Porque no se fue, entró para quedarse con ellos. Y se quedó en la Sagrada Eucaristía. Y por eso van a ver dos cosas muy importantes de este Evangelio. Cuando ellos dicen, lo reconocimos cuando partió el pan. Y nuestro corazón ardía cuando nos explicaban las Sagradas Escrituras. Dos cosas muy importantes que vemos en la misa. Primero, ustedes ven que en la misa, cuando quiera participar de la misa en redes sociales, busca Misa Padre Marcos Galo. Y ahí está. Primero el sacerdote en la misa lee las Escrituras, las explica para que el corazón de las personas arda, se despierte. Y después de la explicación de las Escrituras, se pasa al sacrificio, a la Eucaristía, a la fracción del pan, donde Jesucristo se quedó. Quédate con nosotros porque atardece y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio. Cuando estaban a la mesa, primero les explicó las Escrituras y después de explicarles las Escrituras, Jesucristo partió el pan. Dos cosas muy importantes que ahorita lo vamos a ver aquí mismo, vamos a verlo con claridad. Agarró pan, lo partió y se lo dio. Y escuchen lo que viene. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos, lo reconocieron, pero él desapareció. No dice, pero él se fue, pero él se marchó. Cuando lo reconocieron, digo, bueno, ya me conocieron, chao. No, dice, pero él desapareció. Acuérdense. Quédate con nosotros, porque atardece. Y dice la Biblia, aquí tengo una hostia preparada para que ustedes la vean. Voy a colocarles el ejemplo para que lo entendamos mejor. Dice la Biblia, los discípulos de Emaús iban llegando al pueblo, a donde se dirigían. Él hizo pasar de largo. Cuando iba pasando de largo, esta hostia no está consagrada. Esta es una hostia que traje para que ustedes puedan ver lo que sucedió. Dice la Biblia, le dijeron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y va a oscurecer. La petición fue, quédate con nosotros. Y dice más adelante, y entró para quedarse con ellos. Estando a la mesa, agarró un pan, lo bendijo, dice la Biblia, lo partió, pácata. Y cuando Jesús parte el pan, dice la Biblia, se desapareció. Jesús no se fue, porque la Biblia dice, entró para quedarse con ellos. La petición de los discípulos fue, quédate con nosotros. Cuando Jesús desaparece, se hace uno con el pan. ¿Se acuerdan de Lucas 22, 19? Tomen, coman, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Háganlo en memoria mía. ¿Se acuerdan de San Juan 6, 54? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cuando dice la Biblia, entró para quedarse con ellos, significa que de ahí no iba a salir. Ahí no iba a salir. Para entrar en ellos. ¿Cómo iba a entrar en ellos? Cuando partió el pan, dice la Biblia, en ese momento desapareció. No dice se fue, se marchó, porque ellos le dijeron,
quédate con nosotros. Por eso en la Iglesia Católica tenemos la Sagrada Comunión, donde Jesucristo se quedó con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Se quedó, entró para quedarse con nosotros y está en la fracción del pan. Y celebramos la Eucaristía, como dice Hechos capítulo 2, versículo 46, todos los días partimos el pan, todos los días. Y como dice San Pablo, yo recibí esto que ahora les transmito, que Cristo agarró pan y agarró vino, hizo la Eucaristía. Por eso es tan importante la Eucaristía, la fracción del pan. Y ustedes van a ver cómo viene a continuación lo siguiente, cómo lo reconocieron, cómo le hablan a los demás de la Eucaristía y de la predicación de la palabra, que son muy importantes los dos. Escuchen, entonces se le abrieron los ojos, lo reconocieron, pero él desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Con razón nuestro corazón ardía cuando las Escrituras se nos explicaba. Y abro un paréntesis aquí. Mi misión como sacerdote no es andar viendo el reloj, ya voy a terminar, ya voy a acabar, ya. Mi misión como sacerdote no es agarrar y ponerme a predicar cualquier pamplinada, cualquier cosa. Bueno, hoy voy a hablar a la gente, pero no preparé. Mi misión como sacerdote no es agarrar y hacer la misa por hacerla rápido. Mi misión como sacerdote es que tu corazón arda, se emocione, se alegre cuando entiendes las Escrituras. Mi misión como sacerdote es que usted entienda la palabra de Dios. Mi misión como sacerdote es que el Espíritu Santo, por eso le pido, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Mi misión como sacerdote es que el pueblo entienda las Escrituras. Por eso yo me gasto 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, el tiempo necesario para predicar las Escrituras. Y agarro el texto y lo voy desglosando, versículo por versículo, capítulo por capítulo, para que usted entienda. ¿Ustedes qué creen que es muy fácil ponerme yo a predicar, ponerme yo a evangelizar un domingo, por ejemplo, que tengo las celebraciones de la parroquia, que me duele la garganta, que es pesado que usted hable 3 horas en la misa, 1 hora cada misa, hora y pico, después de los anuncios, hable con la gente, confiese, y después sentarme yo a ponerme a predicar? Ay, sí, muy bonito. Pues eso hago 5 minutos y ya me voy. No. Nuestro corazón ardía cuando nos explicaba las Escrituras, cuando Cristo hablaba de Él mismo, explicaba las Escrituras. El corazón de los discípulos ardía, se llenaba. Por eso hay momentos en que usted escucha homilías, enseñanzas, evangelios, que usted dice, náguara, hoy el Padre me habló a mí. Hoy la palabra de Dios era para mí. El Padre, ¿cómo sabía eso? A veces la Escritura, la palabra de Dios hace que nuestro corazón se ponga chiquitico, pequeñito. Cuando hay un texto del Evangelio que nos cae a nosotros como un balde de agua fría, nosotros decimos, náguara, ¿y cómo la palabra de Dios me conoce? Eso significa nuestro corazón arde cuando se nos explica las Escrituras. Y es necesario que ustedes y yo entendamos las Escrituras. Pero no solo eso. Yo siempre trataré de explicar la palabra de Dios. Yo siempre trataré de enseñar la palabra de Dios. Pero no solamente la Escritura. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde se encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron, de veras, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que le había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. A Jesús resucitado se le conoce por las Escrituras y por la fracción del pan.
la Eucaristía. Nunca permitamos que venga a alguien a quitarnos la Eucaristía. Que llegue un protestante a hablarnos mal de la Eucaristía para que usted no vuelva a comulgar, córralo, sáquelo, no lo escuche. Porque el día en que usted deje la Eucaristía, no tendrás la oportunidad de reconocer a Jesucristo resucitado. No tendrás la oportunidad de poder reconocer al Señor que ha resucitado, ¿no, Señor? Y te perderás, lo que dice San Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, te perderás, vive de vida eterna y yo resucitaré en el último día. Te perderás la vida eterna y la salvación del último día. Uno de los ataques principales que el diablo tiene en los cristianos es el ataque a la Eucaristía. Por eso tan poca gente va a la oración al Santísimo los jueves, por eso tan poca gente comulga y le vale más vivir en pecado que comulgar y recibir la comunión. Ahí los tiene bien amarrados Satanás. Y dice la Biblia, dos cosas. Una, nuestro corazón ardía cuando la palabra se nos explicaba, y otra, lo reconocimos cuando partió el pan en la Eucaristía. La Eucaristía es el centro y el culme de la vida cristiana. Es el lugar donde ustedes y yo nos encontramos con Cristo. Es el momento donde ustedes y yo nos encontramos con el Señor. Es la Eucaristía. Y la Eucaristía nunca podrá ser sustituida por nada ni por nadie. Usted puede ver la misa por las redes sociales. Usted puede escuchar el Evangelio del día, donde la palabra de Dios se le predica, donde la palabra de Dios se le enseña. Pero nunca podrá decir, es lo mismo escuchar la misa del Padre Marcos que es lo mismo ir a la misa de mi parroquia. No, error, engaño del diablo. Usted puede escuchar a varios sacerdotes, puede escuchar sermones, homilías, pero nunca un domingo usted se puede perder la Eucaristía. Eso es lo que se llama pecado mortal. Por muy bien que predique el sacerdote, por muy santo que sea, nunca quitará el puesto a la Eucaristía las redes sociales, ni la misa de las redes sociales. Me encanta celebrar la misa, hago la misa por las redes sociales, me encanta predicar y lo hago por aquí y en mi parroquia también. Pero nunca he dejado a mi parroquia de predicar y de que tengan la misa por decir que la miren por televisión, que la miren por la... No, Señor. Siempre lo he hecho, aún cuando me lo han prohibido, he hecho la Santa Misa, he vivido la Eucaristía y he participado y no he dejado de hacer la misa. Porque dice la Biblia que la forma de vivir como Cristo manda es a través de la Eucaristía y a través de la predicación de la palabra de Dios. Y eso no se puede dejar. A mí me da tristeza cuando me encuentro con un católico que dicen, yo antes iba a misa, yo antes iba a la iglesia, yo antes me confesaba, los primeros viernes antes, y ahorita no, ya me quitaron las ganas, ya no quiero ir. Dejaste la Eucaristía, dejaste el centro de tu vida, pronto vas a morir en la fe. Hay un católico que dice, yo tengo Biblia bonita, yo tengo Biblia con borde de oro, yo tengo Biblia traída de Jerusalén, Biblia de yo no sé dónde, Biblia de no sé dónde. ¿Tiene la Biblia? Sí, yo tengo muchas Biblias. Y luego, ¿la lees? Nada, es que no me da tiempo, es que yo no quiero leer la Biblia, es que a mí me da pereza, y a través de esas excusas se aparta de la lectura de la palabra de Dios. Y no la lee. Y puede tener Biblia, y puede tener muchas Biblias, y puede tenerla hasta en audio, pero si no la lee, entonces se va secando. Dos consejos. Primero, no dejes la palabra de Dios. Cree en lo que dice la palabra de Dios. No dejes que las personas vengan a colocar. Por eso es que yo les digo a los protestantes y les predico a los protestantes. Dicen, María tuvo más hijos. ¿Lo dice la Biblia? No vengas a decir mentira. La Biblia en ninguna parte dice que María tuvo más. Claro que sí. Marcos 6:3 llega su madre y su hermano. No. Mateo 1:23, que es la Biblia, y dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La Biblia dice que María va a tener un hijo. ¿Por qué anda diciendo que tuvo más hijos? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, no hay que confesarse con un hombre pecador. Error. Mateo capítulo 9, versículo 6 dice que Dios le dio el poder a los hombres en la tierra para perdonar pecados. Y Mateo capítulo 9, versículo 8 dice, la gente temió y glorificó a Dios que le había dado tal poder a los hombres. Y Juan 20:23 dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados.
Quienes no se los perdonen le quedan sin perdón. ¿Por qué inventan cosas que no dicen las Escrituras? Por eso es necesario defender la fe, pero aprender con la palabra de Dios para poder responder. Nuestro corazón ardía cuando entendemos las Escrituras. Nosotros nos alegramos cuando la palabra de Dios la entendemos. No solamente leerla, también hay que entenderla. Y segundo, la Eucaristía debemos recibirla con dignidad y con fe. Si usted no se ha confesado, no reciba la Eucaristía. Si usted no ha hecho su primera comunión, no la reciba. Si está en concubinato, en adulterio, si usted anda de los brujos y anda en pecado mortal, no reciba la Eucaristía. Eso no es un juego. Dice San Pablo en 1 Corintios, por eso muchos han muerto, por eso muchos andan enfermos. No se puede uno estar en las cosas de Dios del timbo al tambo y recibirla de cualquier... van a comulgar, voy a pararme. No, Señor, prepárese antes. Y la Eucaristía es la que nos va a dar vida eterna. Donde los discípulos tuvieron la oportunidad de reconocer a Jesús. Por eso yo tengo 2 canales, son 3. En un canal les predico el Evangelio, largo y tendido, así como lo he hecho aquí, la pura palabra de Dios. En el otro canal les celebro la misa, la Eucaristía, el canal Evangelio del Día, el canal Misa con el Padre Marcos Gálvez. Y otro canal donde les enseño a orar, se llama Oraciones a Dios. Y están separados para que usted pueda ver la misa, para que pueda ver la explicación y para que pueda hacer oración de acuerdo a su tiempo. Porque los 3 son importantes, la oración, la Eucaristía y la lectura de la palabra. Bueno, pues, mañana seguimos conversando. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Gálvez desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.